Lección número 8, para el 24 de mayo de 2025, en los Salmos, primera parte, sábado 17 de mayo, para memorizar. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que dan vida al libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que el antiguo Israel: ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Algunos detalles contenidos en el libro de Salmos, el himnario de Dios, puede mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de la tierra. Domingo 18 de mayo, nuestro sumo sacerdote. Cuando Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, no se le permitió utilizar cualquier diseño, sino el modelo que Dios le mostró, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 25, verso 40. Descubrimos en el libro de Hebreos que el modo utilizado era de una realidad superior, el santuario celestial. Escucha Hebreos capítulo 9, versos 11 al 15, acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que Él hace por nosotros? Hebreos capítulo 9, versos 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El santuario terrenal prefiguraba a Jesús con asombrosa minuciosidad, desde el sacerdote y las ofrendas, hasta el mobiliario y otros detalles de diseño. Todo ello hablaba de Jesús. El libro de Apocalipsis abunda en imágenes del santuario. Encontramos allí el candelabro en los versículos iniciales, el arca del pacto mencionada explícitamente en el capítulo 11, verso 19, y otras numerosas alusiones al templo. Si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, es imposible comprender lo que Juan quiere decir con la descripción de sus visiones.
Las experiencias de Israel, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de Salmos contiene un componente importante en tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios con él, mediante el templo y sus servicios. Allí vemos también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ellos. Además de esos modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios enseñaba por medio del santuario contienen valiosas lecciones para nosotros y para nuestra relación con Dios. Escucha el Salmo 122. Aunque no podemos ir literalmente a esa casa del Señor, ya no está allí y no tendría sentido construir otra en la tierra. ¿Qué elementos contiene este salmo que nos animan en relación con lo que Cristo hizo por nosotros? Observa los temas de la paz, la seguridad, la alabanza y el juicio. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yahvé, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Lunes 19 de mayo, en el Monte Sión. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el monte Sión. Este se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén, y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el monte Sión. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario, como la mayoría de las escenas clave de Apocalipsis. Gracias al Cordero, el pueblo de Dios está en el Monte Santo. Escucha los Salmos 15 y 24, donde David hace una pregunta de suma importancia. ¿Quién residirá en tu santo monte? Compara tu respuesta con la descripción que hace Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 5 al pueblo de Dios que está en Sión. ¿Qué paralelismos encuentras? ¿Cómo puede uno unirse a este grupo? ¿Qué significado tiene el hecho de que el nombre del Padre está escrito en sus frentes? Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Escucha el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La descripción de aquellos a quienes se permite estar en la presencia de Dios, según los Salmos 15 y 24, representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. ¿Quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? Salmos 15:2. Ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás. Salmos 15:5. La Biblia enseña que si decimos que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. La única conclusión posible a la que podemos llegar es que el Cordero es quien nos permite estar de pie sobre el monte Sión. Aunque el Cordero no es mencionado en esos 2 salmos de David, aparece en la descripción de Apocalipsis capítulo 14. Da la impresión de que Apocalipsis capítulo 14 respondiera a la pregunta de David. Ahora que el Cordero de Dios ocupa su lugar legítimo en el monte Sión, en el santuario, nosotros también podemos estar allí en virtud de su perfecta justicia acreditada a nosotros por la fe. Podemos tener la plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos capítulo 10 versos 19 y 20. Sin su sangre no habría esperanza para nosotros. Piensa en todas las promesas bíblicas de victoria sobre el pecado. ¿Por qué aún con esas promesas seguimos sin estar a la altura del ejemplo perfecto que Jesús nos ha dado? ¿Y por qué necesitamos su vida perfecta como sustituto nuestro? Martes 20 de mayo. La ley en nuestros corazones. El remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y el del Cordero. Puesto que Jesús es la imagen misma del Padre, es dudoso que se trate de 2 nombres diferentes. En las Escrituras, un nombre
no representa una simple designación con las que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Aún hoy, en muchas culturas, se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. Escucha Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23, Éxodo capítulo 34, versos 1 al 7, y Salmos 119, verso 55. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿cuál fue la respuesta divina? ¿Qué ocurrió luego cuando Dios proclamó su nombre ante Moisés? Éxodo capítulo 34, versos 5 al 8. Escuchemos Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Él entonces dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo aún Jehová: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». Éxodo capítulo 34, versos 1 al 7. Y Jehová dijo a Moisés: «Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte». Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación». Éxodo capítulo 34, versos 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación». Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Algunos imaginan adecuadamente la gloria de Dios como una luz enceguecedora e inaccesible. No obstante, la gloria divina es más que una simple exhibición visual. Su gloria es su carácter. Lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere a una inscripción literal, sino al carácter divino presente en la mente, en el corazón.
La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quien es y de lo que ha hecho por ellos. Cuán interesante es también el hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en el contexto de entregarle otra copia de los 10 mandamientos, una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes, en Apocalipsis capítulo 14, son los que guardan los mandamientos de Dios. Nota lo que dice Hebreos: este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10 versos 16 y 17. ¡Qué maravillosa definición del Evangelio! Aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. El nombre de Dios es su carácter, su ley moral es un trasunto de su carácter, y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley. Si somos salvos por la fe y no por la ley, ¿cuál es entonces la importancia de la ley de Dios? Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Miércoles 21 de mayo. Salmos 5. Escucha el Salmo 5, donde David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Compara el contenido de este salmo con el lenguaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 12. ¿Qué similitudes encuentras y cómo influye esto en tu comprensión de lo que significa formar parte del movimiento remanente de los últimos días creado por Dios? Salmos 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 12. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono,
y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nota que David insiste en que el mal no habitará con Dios. Salmos 5, verso 4. El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que Dios también pretende en el caso del reino de Cristo. Ver Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. También es digno de mención que el Salmo capítulo 5, verso 7 describe un acto de adoración, que es la cuestión central en juego en el gran conflicto. Apocalipsis capítulo 3 menciona 5 veces la adoración, y los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. David dice: adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Salmos capítulo 5, verso 7, y el mensaje del remanente hace el siguiente llamado al mundo: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Observa también que no se halló engaño en las bocas de los redimidos. Apocalipsis capítulo 14, verso 5, pues son veraces, y sus palabras y sus acciones reflejan el carácter justo de Dios. Según David, no hay sinceridad en la boca de los malvados. Salmos capítulo 5, verso 9. La escena que Juan presenta en esta parte clave del Apocalipsis es asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. No han ganado ese derecho, sino que les ha sido concedido porque el Cordero de Dios, el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. Fueron perdonados, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa. Comparar con Salmos capítulo 5, verso 10, porque el Cordero de Dios las ha llevado por ellos. Comparar con Isaías capítulo 53, verso 12 y 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio. El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz. Apocalipsis capítulo 14, verso 7.
Pero alégrense todos los que en ti confían, den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmos capítulo 5, verso 11. Imagina que estás ante un Dios santo y perfecto en ocasión del juicio, y con todos tus hechos expuestos ante Él. ¿Qué te dice esta perspectiva acerca de tu necesidad de la justicia de Cristo? Jueves 22 de mayo. Enseña a los transgresores tu camino. Después de que el Señor apareció a Isaías en la escena de la sala del trono, de Isaías capítulo 6 versos 1 al 8, y después de que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado, respondió al llamado de Dios diciendo: «Aquí estoy, envíame a mí». Isaías capítulo 6 verso 8. Cuando supo que había sido limpiado por Dios y a pesar de conocer sus faltas, estuvo dispuesto a trabajar para el Señor. ¿No ocurre lo mismo con nosotros? ¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? La salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús y por lo que Él ha hecho por nosotros. Escucha el Salmo 51, versos 7 al 15. ¿Qué promete hacer David después de haber sido perdonado y limpiado de su pecado? Salmo 51, versos 7 al 15. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Ser llamado a la presencia de Dios es, en última instancia, ser enviado al mundo con una misión. En su sabiduría, Dios ha comisionado a los redimidos para servir como su vocero principal en favor de un mundo caído. El impacto de su pueblo en la tierra se hará sentir poderosamente en algún momento. Apocalipsis capítulo 18, verso 1, dice que su llamado final, dirigido al planeta caído, iluminará al mundo entero. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos quedarnos callados. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a los demás. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a que se acerquen a Él. Ellen White, El Camino a Cristo, páginas 115 y 116. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14 se basan en el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Esto significa que, aún antes de la exhortación a adorar aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis capítulo 14, verso 7, del anuncio de la caída de Babilonia, Apocalipsis capítulo 14, verso 8, y de la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen, Apocalipsis capítulo 14, verso 9, se proclama el fundamento del Evangelio, la salvación en Jesús.
Las advertencias y los mensajes de los tres ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los voceros de esos mensajes tienen en Jesús y en lo que ha hecho por ellos. Fuera del Evangelio eterno, realmente no tenemos nada de valor que decir al mundo. Medita en el hecho de que, incluso antes del inicio de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, se nos señala el Evangelio eterno. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán fundamental es esta verdad para todo lo que creemos? Viernes 23 de mayo, para estudiar y meditar. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Juré a David mi siervo diciendo: mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Salmos 89, versos 3, versos 21 al 29. Ellen White, Patriarcas y Profetas, páginas 745 y 746. Preguntas para dialogar. 1. La humanidad ha fracasado miserablemente en cuanto a cumplir su parte en los pactos hechos con Dios. A pesar de algunos grandes errores, David, el hombre según el corazón de Dios, fue utilizado poderosamente para comunicarnos los términos de nuestra salvación. ¿En qué sentido David prefigura a Jesús, quien sí fue perfectamente fiel al pacto de Dios en nuestro favor? ¿Por qué lo que Jesús hizo por nosotros es nuestra única esperanza? 2. ¿Qué pasajes de los Salmos han sido especialmente útiles o significativos para ti por reflejar el tipo de experiencias que has vivido? 3. ¿Por qué los Salmos se refieren con tanta frecuencia al templo? ¿Qué podemos aprender del amor que David sentía por el santuario? ¿Cómo puede esto ayudarnos a apreciar lo que Jesús significa para nosotros como nuestro sumo sacerdote celestial, que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Por qué incluso como redimidos necesitamos que Cristo interceda por nosotros en el cielo? 4. Sobre la base de la cita anterior de Ellen White, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es decir, ¿cómo ha elevado Dios tu alma arrepentida para participar de la adopción de los hijos de Dios después de la vergüenza y la aflicción del pecado?